Aficionados, bienvenidos de nuevo a Pureza y Emoción. Soy David Zamora y tenemos una nueva entrega de este programa. Lo vamos a centrar con la ganadería de Quintas y para ello tenemos aquí al ganadero, a uno de los ganaderos, a José Manuel Quintas. Y bueno, la ganadería de Quintas tiene muchísima historia detrás, ¿no? Pues hablamos de que todo viene de Vicente Martínez, del gran Vicente Martínez, acomodado en Colmenar Viejo, con esos toros de la tierra, Castas y Jona. Bueno, después la inclusión de ese semental tan famoso a principios de 1904 aproximadamente, Diano, de la familia Ibarra, y bueno, y todo lo que va ligado a Joselito también, ¿no? Como esos famosos siete toros de Martínez en Madrid. La verdad es que daría para un episodio aparte. Así que de un poquito de historia de Vicente Martínez y de la ganadería de Quinta vamos a hablar con José Manuel. José Manuel, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en Pureza y Emoción. Buenas tardes, David. Encantado de estar aquí con vosotros en el programa. Para mí es un placer y para los aficionados seguro que también escucharte. Y bueno, vamos a hablar de las dos ganaderías que tenéis del mismo encaste y que pastan juntas, que son Quintas Hermanos y Manuel Quintas, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tenemos, a nivel familiar, tenemos otras ganaderías de distintos encastes, pero estas dos ganaderías, por temas familiares, han hecho dos ganaderías, pero las dos camadas están juntas, las dos vacadas están juntas en la misma finca y se llevan como si fuese una sola. Lo único que se hierran con dos hierros. Con dos. Cada hijo Ujú. con el hierro de la madre. Vosotros, si no me equivoco, sois la tercera generación de la familia, ¿no? Con el encaste Martínez. Sí, llevamos muchos años con ello, pues fíjate, ya hace casi 80 años, 85 años con ello, porque fue después de la Guerra Civil, Claro. y yo soy el más pequeño de la tercera generación, y mi padre Ujú. también era el más pequeño de la segunda, entonces por eso parece que llevamos menos, pero no, llevamos muchos años con el encaste. ¿Qué puedes contarnos del encaste Martínez? Hay pues en los años 80, por ejemplo, pues teníamos 300 y pico vacas madres, por ejemplo, de Martínez, y en los años 90 mis primos se hacen y crean la ganadería del estoque de Encaste Domé, que era lo comercial de entonces, era muy fácil de vender y empiezan, sobre todo, pues a centrarse en lo de Domé. Y dejan de lado lo de Martínez y empiezan a matar muchas vacas hasta que quedan un ciento. Y ahí es cuando ya mi padre y mi tío nos dijeron que no matáramos más vacas y no se tocaba ninguna vaca más de lo que era de nuestro abuelo. Y ahí Ujú. es cuando empezamos y nos dimos cuenta también de que, ostras, de que esto es lo que es nuestro realmente, Claro, es lo que os diferencia de los demás. del resto de ganaderos. Es la Sí. diferencia total. A mí, y además la lucha que supone, ¿no? Sí, yo la verdad que, José Manuel, cuando veo que hay una familia apostando tanto trabajo, dinero, esfuerzo en una ganadería, en un encaste, y de pronto llega y lo que le cuesta entrar en las ferias, ¿no? Que sea un buen año para ellos y tal. Y después cuando viene un ganadero que tiene, bueno, por lo que ya sabemos, que tiene más contactos con las empresas o que viene, se separa de de la ganadería familiar porque es una ganadería de renombre y monta su ganadería y de pronto te la ves anunciada en ferias de primera, de segunda. Lo veo muy injusto porque digo, realmente hay personas aquí que llevan luchando por mantener ese patrimonio genético durante mucho tiempo y de pronto viene este otro ganadero que nos ofrece a lo mejor buenos toros, no siempre, pero bueno, a veces buenos toros y se cuela en las ferias y ahí está, ¿no? Y yo imagino que eso para vosotros también será un poco sensación en parte de injusticia, ¿no? O de no sé cómo lo tomáis. Mm, Tampoco podría decirte que tampoco es injusto. No sé, también el que está en las grandes ferias, al final el toro es un toro que tiene que aguantar, si no, al final dura poco en las grandes ferias. Es un toro que son ganaderías que al final están muy contrastadas, las tienen que tener muy en la mano y si no les funciona rápido, yo creo que les quitan de ahí. Mm, No, lo que pasa es que claro, sí que es sí. verdad que hay ganaderías que se forman rápidamente porque al final compran a base de talonario vacas buenas y entonces la hacen más rápido que crear una ganadería de encaste minoritario. El problema es a la hora de ir a refrescar sangre, un cambio supone muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, el encaste minoritario, al final el público sí que le quiere, pero a la hora de los empresarios y los toreros, al final tú quieres
al final la grada esté llena y que esto funcione. Entonces nos es más difícil entrar en corridas, por ejemplo, a lo mejor en corridas turistas, pues oye, hay menos carteles y cuesta más entrar. Sí. Y después, Entonces, ¿verdad que no siempre la matan toreros a la altura de la ganadería? Sinceramente, hay veces que, claro, como la matan toreros más no modestos, porque hay veces que es verdad que son modestos y que les cuesta igual que a la ganadería entrar a la feria, pero otras veces toreros que están muy parados y sale un toro bravo y ves un toro bravísimo y entiendes que a lo mejor no lo va a matar una figura de las que está arriba, pero hombre, por lo menos que tenga algo más de calidad el cartel, porque así de los toreros la terna, porque luce más el toro en sí, ¿no? Al final. Y claro, se queda el espectáculo un poco desequilibrado. Mucho torero, poco toro, o mucho toro y torero un poquito más modesto, un poquito con menos bagaje, ¿no? no, sí, y luego también llegan y dicen, no, es que los toreros buenos no torean esto, no pueden, no. Sí pueden y están más preparados que los demás. Lo que pasa es que por eso han llegado ahí arriba y como han llegado ahí arriba, pues pueden elegir, pero están capacitados para torear todo lo que les eche. Claro, las Totalmente. figuras se salen de cualquier apuro como quieren, porque para eso han llegado ahí. Antes han tenido que correr por todo esto. Y luego también, hombre, hay ganaderías, por ejemplo, nosotros siempre lidiamos de novillada, entonces llegar a corridas de toros es más complicado. Y luego de toda la camada tampoco la lidias entera. Nosotros le echamos mucho a las calles, porque al final nosotros somos una familia que vivimos del toro bravo, es muy difícil vivir ahora mismo, bueno, siempre es muy difícil vivir del toro bravo, simplemente del toro bravo, y entonces nuestro toro es un toro que es muy solicitado sobre todo para los encierros, y, y es donde lo vendemos más caro. Ujú, hombre, Siempre queremos lidiar algo, pero al final del año tienen que salir las cuentas. Si no, si quieres vivir o quieres seguir con el mundo del toro, que es al final lo que somos y somos unos apasionados, pues tenemos que hacer el esfuerzo de vender también para las calles. ujú, ujú. Y es que es lo duro del ganadero, que todo el mundo al final quiere lidiar. Pero, Claro, claro, pero claro. hoy en día las calles marcan el El, precio. claro. Y el toro de Martínez, bueno, como comentábamos en la presentación, el toro Diano, que se le compró a la familia Ibarra, tras muchas conversaciones al parecer, pues cambia un poco que cambia totalmente la ganadería. ¿Cómo definirías el encaste de Martínez, la evolución desde el inicio hasta nuestros días? Yo pues sí, hace 15 años, que es cuando me meto un poco con esto, empecé a hablar con los de la casta gijona. Quieren defender el toro de Martínez, quiere defender como casta gijona, pero también soy muy amigo de Adolfo Rodríguez Montesinos y hablando con él, dicen que, claro, es casta gijona, pero no es pura, no es pureza, porque al final Martínez le cruza con un toro de Pérez de la Concha, que es el que le da Sí, el pelaje berrendo. Pues ellos sí. tenían mucho pelaje de la casta gijona, venía mucho pelaje colorado encendido, y por ejemplo a mí me llegan y me critican de un toro colorado del encaste Martínez. Eso es imposible. Ya las cruza con el toro de Omé. No, el colorado, el pelaje colorado del encaste Martínez viene de la casta gijona. Un Ujú, colorado encendido, un castaño, algunos chorreados. Y el que le da el pelaje luego es el de Pérez de la Concha, ujú, que nos vamos al berrendo. Y luego el negro, predominante el negro, es el que se le da el toro diano. Es ujú, el que le da el toro diano. Luego, este año tuve una visita con aficionados de Colmenar Viejo. Y también, pues oye, pues aprendes otros datos. Al final ellos saben casi más que yo de mi propia ganadería y los propios aficionados también. sí. Y me dijeron que hubo también otros dos toros, que eso no se ha visto por ahí, dos toros de hijos del de Pérez de la Concha cubriendo la ganadería. Y eran berrendos en Colorado también. Hubo uno berrendo en Colorado y otro berrendo. Es que claro, antiguamente. Antes del toro llano. Entonces Mm, ahí ya está el pelaje berrendo en negro. mm, Y luego ya con el toro diano lo que hace, yo creo que a lo mejor es más la morfología que tiene ahora mismo el toro. Un toro mm. bajito, con la cara nuestra es una, pues igual, con la cara justa, pero bien puesta, serios, muy astifinos desde la cepa, manitas cortas, Ujú, y, y es el que le da, y entonces ese cruce también, el cruce de Ibarra por eso ya es Encaste Martínez. Nosotros, por ejemplo, seguimos con lo de Encaste Martínez porque nosotros lo hemos mantenido en la misma línea. ujú, Aunque
a lo largo de los años, nosotros como somos también eh, tratantes de ganado, por así decirlo, que es a lo que se ha dedicado casi siempre la familia, pues ha habido toros y vacas de otras ganaderías que han pasado por aquí, pero no se han llegado a cruzar. Eso siempre se ha deshecho y se ha vendido. Pero sí que es verdad que ha habido toros, un toro de Covaleda que refrescó en los años 60 y, sí que refrescaba y daba ese sal. Pero luego también un toro cruzado con sangre de albacerrada, de lo de Escudero Calvo, pero eso no ligaron. Y entonces desde siempre nosotros siempre hemos mantenido el semental que viene de la rama de Martín. Pero sí que es verdad que tenemos saltos genéticos. Ujú, Hay ujú. saltos genéticos y se notan en los pelajes sobre todo. Esto que me comentas de Escudero Calvo, que es de lo que viene Victorino, esto ya Sí. evidentemente es cuando está en vuestras manos, porque lo tenéis desde el año, de las manos de la familia, quiero decir, ¿no? Lo tenéis en los años 40. Ahí, claro, es que Victorino era de aquí del pueblo de al lado, de Galapagar, vivía muy cerca y mi tío, mi padre y ellos se llevaban bien. Entonces nosotros nos hicimos con una partida de vacas de las de excusa de Escudero Calvo, Ajá. que es lo que... Y ahí pastaron durante unos años, estuvieron juntas las vacas. Ujú. Entonces, pues sí que llegaron a mí, porque también yo creo que estaban detrás del trato mi padre, o sea, mi tío sobre todo, el que era el tratante, que era Alfredo Quintas, y, y entonces esas vacas les gustaban y yo creo que pasaron durante unos años. Estamos hablando de los años 60 y entonces hay algún salto. Sí que es verdad que me sale alguna vaca berrenda cornipasa o de repente algún cárdeno. De lo que da, claro, con mi paso de lo que da lo eh, de Saltillo. Ujú. pero luego nosotros cuando ya nos ponemos serio con ello, que estamos hablando pues a eso, a primeros de siglo, en el año 2000 o por ahí, es cuando ya nos ponemos, sobre todo yo ya con 16 años y 15 años entro más en la ganadería y es cuando se muere también mi primo el mayor y empezamos a llevarla entre los tres. Pues, ahí nosotros ya nunca Mantenéis. hemos echado vacas de otra cosa. Lo único Ujú. que conseguimos una vez un toro pues uno de esos tratos, pues llegó a casa un toro de Montalvo, con las Ujú. mismas características de lo nuestro de Martínez. Ajá. Y ese refrescó sangre durante 2, 3 años. Ujú, ujú. Ese es lo Claro. único que... Y lo demás, pues siempre con su propia genética, Ajá. cambiando familias y trabajando en eso. Lo que sí es muy temperamental vuestro toro en el campo, ¿no? Es un toro de un manejo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, ahora también como tenemos lo de Santa Coloma, sí que es verdad que a lo mejor es más agresivo, en peleas son más serios, a la hora... A lo mejor el de Santa Coloma veo que te avisa menos Claro, que el porque nuestro. vosotros tenéis lo de Santa Coloma en otra ganadería distinta. O sea, quiero decir, es Sí, otra ganadería. Ujú. Y sí, comparáis lo de Martínez con lo de Santa Coloma. Sí. sí, porque luego los machos los juntamos, de los tres en casa. Ajá. Una vez que destetamos, los machos ya los mantenemos conjuntos hasta el final hasta el día de la corrida de toros. Ujú. Entonces, el comportamiento es siempre el mismo, comen lo mismo, se mueven lo mismo y es el mismo cercado y el mismo tal. Entonces sí que te das cuenta que hay ciertos comportamientos. Veo que el toro de Santa Coloma a lo mejor no te avisa o se arranca antes y tarda más en calentarse, pero cuando se calienta te avisa menos que el otro. Y el otro se calienta mucho antes. El de Martínez. El de Martín se calienta mucho antes y sí, y luego es más, te mide mucho la distancia, te prueba, Ujú, sí, sí. ujú. Y como se centra en ti, Te puede ahí. comer, te puede pillar. No, carne cañón, carne cañón. ¿Habéis tenido Todo, accidente en el campo así? sí, sí, sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a un mayoral una vez le digo, cuidado que se te va a arrancar el novillo. Un heral, me acuerdo, un heral berrendo. Se le arrancó. Estaba yo más cerca que él. Me crucé por medio cortándole con el caballo y le cogió a él. Sí. No, de mí pasó. Le tenía enfilado a él y dice, Fue a tú por él. eres y tú eres él. Fue a Pase por quien él. pase por dentro. Aunque le hagas un quite. Se centra en él y a por él. Y en la plaza, imagino que habréis notado el mismo comportamiento, ¿no? Quizás en un tercio de banderillas, que está más pendiente un animal de un banderillero que de otro, del lidiador. Sí, se centra mucho y luego lo bueno que tienen que como tienen mucha fijeza, como se fijen en algo ya puedes estar a otro lado a tocarle que no, que es a lo que se fijan.
Ujú, Eso es lo ujú, bueno que tiene también luego en la muleta. Si se fija y está con el torero en la muleta, tú puedes estar por fuera, puedes estar hablando y moviéndote, que él está en la muleta. ujú. Está fijado ahí. Sí, Ajá. es un animal con mucha fijeza. Hombre, eso le da a los Nosotros, toreros. Ujú, es una cosa que a nosotros nos gusta, que tengan mucha fijeza y la verdad que es eso. Es como le pones en el tercio del caballo y como estén los banderilleros moviéndose o cuando la has dejado en el centro de la plaza, él se queda mirando al banderillero, como no se tapen, está pendiente de los banderilleros. ujú, Y ujú. luego si está pendiente el caballo, cuidaros que va el caballo. Eso sí. Y notáis el defecto también, es decir, que quizás el torero está con la muleta y él está fijo en un burladero, por ejemplo, porque ha cogido esa fijación ahí y pasa más de la muleta y está con ese fijo en lo que él tiene o se centra en lo que tiene delante siempre. No, ellos se centran en lo que tienen. Siempre. Es cuando te digo, como si está el caballo de picar y están los banderilleros, y él se ha quedado con los banderilleros, se tienen que tapar o irse porque o el caballo tiene que centrarle mucho para que se fije en él. Una vez que ya se ha fijado en él, ya se centra. Pero en la muleta a nosotros nos gusta que esté con mucha fijeza y siempre metido, que no ande con mirada suelta, ni eso Ujú. no nos gusta nada. Y os gusta, lo seleccionáis así también, además, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Eso, mi primo le gusta mucho también el caballo. Y a mí me gusta, si en el caballo cumple perfecto, pues me gusta cambiar el tercio. Y en mi primo no. Y digo, ponlo otra vez. Digo, pero ¿para qué? Entonces, Si lo ha hecho perfecto, ¿para qué le vamos a dar más? Me gusta dar tres. A mí me gusta dar tres. tres. Pero si los dos los ha hecho perfectos, yo el tres se lo ahorro. Mi primo no. Mi primo tres, cuatro y quiere. ¿Te le gusta más? Pero sí, pero yo quiero para que luego en la muleta me dure más. Claro, tú quieres seleccionar que sea la lidia completa, ¿no? Que pase por el caballo, que al final es lo que calibra Sí, la no, bravura. no, hombre, yo valoro mucho el caballo, es decir, ponerle de largo y que salga galopando y que luego tenga pelea, que no salga suelto. Y yo lo que digo es, si lo ha hecho bien y lo ha hecho perfecto, ¿para qué vamos a darle más en el caballo? Ujú, ujú. Que muchos Claro. dicen que no, hay muchos ganaderos, oye, cada uno tiene sus gustos, que le vuelven a dar, le vuelven a castigar, pero eh, el ritmo o lo que estamos viendo ahora en la actualidad es que el toro tiene que funcionar a la muleta y tiene que tener más fondo. Y eso en lo que más estamos trabajando ahora. Ya hemos conseguido meterle más calidad y más en la muleta. Hemos perdido un poco mejor esa dureza y entonces ahora tenemos que volver a buscar eh, esa capacidad de durabilidad, sobre todo. Ujú, ujú. Lo que pasa que, Digamos claro, que, nuestra ganadería pues, es más difícil porque al final es lo que te digo, lo haces todo con las hembras, los novillos ves la mitad de la camada, no ves más, entonces pues hay mucho cambio en el macho de la hembra ujú, y entonces pues nos cuesta llegar más a tener más la ganadería en la mano, lo que hemos dicho al principio, con ciertos ganaderos, la tienen más metida en la mano y por eso están ahí arriba. claro, os cuesta más Mm. controlarla, digamos, sí. Sí. Y digamos que esa fijeza es una virtud y el mayor defecto que encontráis en el toro de Martínez, El mayor defecto a veces, que el que sale malo sale, el que sale malo. el que sale malo sale muy, muy mal, Pero sale malo fatal. por... Malo porque dejan de humillar, te ven siempre por arriba, entonces al verte por arriba y dejar de humillar ya te han visto, ya te quieren comer, se te han parado, hay que llegarles, y es un toro que encima te mira a ti, aunque luego obedece mucho al toque, es un toro que te mira mucho con una mirada muy fija y luego obedece al toque. Entonces es complicado. Y luego tampoco lidiamos tanto, entonces no es conocido por los toreros. Entonces Ujú, los toreros no están, no, no se ven, no ven que el toro está centrado. ujú, Entonces no tienen esa confianza para ponerse delante. Una vez que ya le conocen, hay toreros que como ya le conocen y saben que esa es una cualidad o una cualidad del toro, pues saben que van a obedecer al toque, entonces están más tranquilos. Pero hay otros que, ujú, claro, dice, hay que estar preparado con el pie para atrás porque dice, está el toro conmigo, no está en la muleta. Pero luego cuando das el toque y le metes, obedece. ujú, Pero ujú. siempre está contigo, en la mirada está siempre con el torero. Hombre, eso es emoción para el aficionado, para el que está abajo delante es complicado. Mm.
Pero para el aficionado es muy emocionante porque percibes el peligro, ¿no? Y yo creo que también para lo que es la fiesta, porque al final yo, vamos, siempre he defendido que esto es un espectáculo violento y sangriento y si el que está arriba no siente ese peligro, se aburre. Ujú, ujú. Entonces, hay novillos, por ejemplo, el otro día hubo un novillo que me gustó mucho, que lo toreó Jesús de la Calzada, era un novillo que iba en la muleta metido por abajo y de repente en el pase de pecho, pues le tenía los pitones casi puestos en la cara al revolverse. Y ya hay, Entonces el novillero tiene que estar pendiente, no puede decir aquí pasa y me echo la mirada al público, y dice no, tengo que estar aquí porque me la estoy jugando. ujú, ujú, ujú. Entonces esto da más emoción, da esa emoción al público, entonces estás más metido y no te aburres tanto en la corrida, lo que es la novillada o la corrida. Hombre, Pero está podemos bien. decir que sí, sí, que tiene esa virtud de la fijeza que está en la muleta y bueno, a lo mejor te permite quizás, no sé si te exige tanto los terrenos o en ese sentido a lo mejor es más cómodo, pero cuidado porque siempre está pendiente cómo te vea Sí. y cómo te va a Y luego aportar. no sé, lo que tiene, que hay ciertas o ciertos encastes o cierta ganadería que las conadas que pegan suelen Fuertes. ser fuertes y certeras. Y este es ahí, ¿no? Este de Este quintas sí, es así. sí. Como el de. Pues, yo le comparo mucho al toro de Albaserrada, porque al final tú ves a un victorino que te coge, pero es que cuando pega la cornada suelen ser cornadas fuertes a los toreros. Sí, 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 El sí, toro de es Adolfo, cierto, el toro del Victorino, el de José Escolar, es y lo cierto. ves y son cornadas fuertes. Al final, Son certeros, sí. son certeros. ¿Y cómo dirías que hay que lidiar? ¿Cómo hay que estar frente al toro de quintas para lidiarlo bien, para al final poder hacerle buena faena? Pues sobre todo, a ver, en el capote son toros que. Hay toros que no se entregan tanto en el capote, otros que de repente van humillando mucho y los toreros se gustan mucho en el capote en ellos. Eso hay mucha variedad. Pero luego en la muleta sí que es verdad que es un toro que te pide que estés cruzado. Ujú. Estés cruzado con ellos, tapadito, llevarles la cara tapada y tandas de 3 4 remate y volver a ellos y a veces te exigen también incluso atacarles, para Y apretarles, para que estén metidos ellos en la faena y que no les piensen. No, a mí el tema pero cruzado, pero sobre todo de, cruzado. En el momento que no estás cruzado, te ven, ¿sabes? Sobre todo con el primer muletazo. Tienes que estar colocado y tienes que estar. Yo el Si tema no, de cruzarse, no cruzarse, es un tema que me apasiona y que lo he hablado con muchos toreros, con ganaderos aquí, lo he sacado mucho a colación en el programa. Y el cruzarse, en definitiva, en el primero, ¿tú lo consideras una ventaja, quizás porque estás en un punto donde el toro no te ve? ¿O lo consideras, cómo lo consideras? es que no es que sea una ventaja, pero sí que es verdad que tú al cruzarte, como que le tocas afuera, entonces él como que se mete más en la muleta. Y te quedas afuera y le tocas aquí, al final te está viendo. Y Claro, entonces, sí que es verdad que luego mucha gente llega y pita porque no estás cruzando el segundo muletazo, pero hay que ver que vamos a ver. El segundo ahí muletazo no tienes te que puedes estar quedar. cruzado. No, No te siempre puedes no quedar. puedes estar No cruzado. siempre te puedes quedar cruzado. Es A ver, el imposible. toro tiene un recorrido y tú lo has hecho otro, ¿sabes? Es decir, a veces le sacas en línea recta. Es que es verdad que a los toros a mí me gusta que, sobre todo, se lo digo a los chavales, sobre todo, es decir, torarlos empezar en línea recta, haciéndolos, no empecéis a doblaros rápido con él, porque es un toro que aprende más rápido y como en la primera tanda ya te empieces a torear en redondo con ellos sin darle recorrido, en la tercera le tienes en el tobillo. Claro, claro, claro. Tienes Entonces, que halagarle. claro, tienes que alargarle, entonces yo, sobre todo es lo que les digo, porque nosotros, lo que te he dicho, intentamos mucho con los alumnos de las escuelas o con chavales y entonces, pues, yo les he dicho, sobre todo las 3 4 primeras tandas, sobre todo las 2 o 3 primeras tandas, es decir, llevarles en línea recta, alargarles, que ellos hagan recorrido y luego ya podemos centrar. Ujú, ujú. Que se asienten un poco, que hagan recorrido para que no, porque es un toro que si no aprende rápido y como te vea o cometas, pues, para con otros encastes. Cruzarte, claro, en el primero es verdad que ahí no te ve, pero también es verdad que hay que tener mucho valor para cruzarte con un toro. Sí.
Hay que cruzar. Y además, Hay que estar. Por eso sí, son toreros. claro, Por eso los claro, demás hablamos y no nos ponemos. Nos claro, ponemos claro. delante de las vacas y cada vez más pequeñas. Además, vamos teniendo más uso de razón, pues más pequeñas. Es que es un debate muy interesante y para mí es fundamental. Yo siempre lo defenderé que el cruzarte también depende evidentemente de cada toro, de cada que tienes delante, pero por lo general el cruzarte está claro que requiere de valor y está claro que le cambias la trayectoria al toro, por mucho que queramos negarlo. Es que es así, es decir, ahí está el riesgo también. Igual que muchas veces cuando le pegamos, se le pega un tirón fuerte o te sorprende un poco y le sacas la muleta, le pegas un tirón y le descarrilas, le tiras y la gente se piensa que el toro no tiene fuerza, ¿no? La han Claro. descarrilado. Pero también te digo que, pues eso, que al final los toreros lo ven de una manera, los ganaderos lo vemos de otra. Si no te pones delante, tampoco sabes a veces lo que es estar delante Ujú, y es complicado. Pues. Hay que entender todo. ujú, ujú. Por eso, no sé, pero es complicado, es complicado. Ponerse delante Sí, es complicado. Pero por fuera lo eso vemos es todo muy complicado. bien, Sí, hombre, lo pero es importante. complicado. Y más con un toro que sabes cómo son, las cualidades que tienen, que son muy certeros, que te está contigo con la mirada. Es Es que difícil. es difícil, difícil. Estar ahí es difícil. Y ponérselo. ¿Y hay matadores de toros que han ido a tentar a vuestra ganadería? Me imagino que sí. Y ninguno ha querido torear corrida. También el hecho, supongo que vendrá motivado porque no tenéis corrida de toro, lo que sacáis son novilladas, ¿no? Lo que sacamos son novilladas, las corridas de toros no hemos lidiado, corrida de toros en sí no hemos lidiado. Teníamos una preparada, antes de pandemia preparamos una que querían, un Cenicientos, y con la pandemia se quedó ahí, no se lidió y ahí se quedó y ya no se lidió, no se llegó a lidiar. Qué Ya se pena, vendió solo para las calles y algunos se mataron a puerta cerrada en pandemia. Y pues claro, eso estaba preparado para el 2020, ya nos íbamos al 21, nos cargamos con muchos toros en la ganadería y había que sobrevivir como se podía. como todo el mundo. Eso fue una época Y, dura. y Sí. luego, pues, en la Copa Chenel, a la hora de lidiarlo tuvimos mala suerte porque a nosotros nos quedaron tres toros justos y, y uno era, según se bajaba del camión, se destrozaba en todos los reconocimientos. Le habíamos eh, arreglado ya 3 o 4 veces y nada, y en el reconocimiento de la Copa Chanel igual, se volvió a fastidiar los pitones, se escogió entero y no pudo ir. Y otro no le aguantaron en banderillas y tenía poca fuerza, no le aguantaron a verle en banderillas y rápido le devolvieron para atrás. Y entonces el toro que quedó, que salió, le lidió Borja Jiménez, que fue yo creo que la primera corrida de él de la Copa Chenel, que es el que le... Vamos, aunque esa temporada estuvo extraordinario y se lo mereció totalmente, pero con ese toro él estuvo en una dimensión tremenda. Porque luego Ujú. con los otros dos toros de Guadalajara estuvo espectacular y los cortó las orejas y estuvo, pero este toro era un toro muy complicado, había que estar, había que ponérsela, hacía un viento tremendo. Yo lo pasé muy mal. Estaba en el callejón y lo pasé mal por el Y, torero. ujú. Bueno, Y esto. estuvo extraordinario, estuvo extraordinario. Y ahí está Estuvo, y ahí estaba Borja Jiménez a día de hoy, es ahí decir. está a día de hoy. Sí, Ahí sí, está. sí, sí. ¿Diríasteis en Ceret este año? Sí, ¿Cómo, hace cómo 15 días. saliste de la corrida? Yo he escuchado de todo. He escuchado gente que contento, contento, otro más, gente que me hablan del primero y del sexto fundamentalmente. No sé, hay Sí, de sí. todo. Esto pues igual, cada uno tiene una visión y cada uno te da un punto de vista. Vosotros como ganaderos, ¿cómo lo visteis? Pues fue la noviada fue de más a menos y luego salió el sobrero que en el último y lo arregló. El primero es el que te he dicho de Jesús de la Calzada, Sí. el toro de Jesús de la Calzada, pues ese fue el toro del primero, que es un toro con, más o menos lo que por lo que te he dicho, lo que es este encaste, lo que se busca, y el último fue un toro con mucho más motor, Ujú. por abajo, apretando mucho por abajo, con transmisión. El novillo también es verdad que la puso, se la dejó puesta
Y entonces triunfaron los dos. El último toro, un toro importante. Luego el segundo toro fue un toro con más clase, y lo que pasa es que fue la novedad fue de más a menos en fuerza. Ujú. Y entonces ahí le pecan mucho. Ahí Francia Bueno, se nota más que aquí que en España, la fuerza. ujú, sí. Ujú, Es verdad que, y entonces se notó. Los tres primeros toros se aplaudieron en el arrastre. Pues, la verdad es que el espectáculo en el caballo fue maravilloso. Toros de punta a punta de la plaza. El cuarto toro no fue un toro manso, no de nada. Y el quinto, pues igual, más, poquita, ni fu ni fa, la ujú. justa. Y el sexto, pues salió inválido directamente y salió el sobrero Y lo arregló. y lo arregló. En el caballo fue mejor el tercer puyazo, los dos primeros, no, el primero no fue nada, el segundo fue mejor, el tercero fue un puyazo muy bueno. Ujú, Y luego en la muleta, el primer muletazo se abrió mucho y el novillero, en vez de echarse para atrás, le ganó el paso adelante, se dejó puesta y ahí ya le ganó el partido. Y entonces toro y torero, y el toro apretando para abajo, mirando mucho con recorrido y con transmisión, con 6 ujú, muletazos seguidos. Bien, ujú, ujú. una alegría, porque al final me llevas toda la vida y algo Hombre, tiene que salir con suerte. hombre, claro que sí. O sea que Bueno, digamos que ese novillo para vosotros, en líneas generales, acabasteis contento con la novillada, por lo que entiendo, porque sí, aplaudieron tres toros en el arrastre y con el... y, y, y con toreabilidad. Ujú, Aplaudidos en arrastre, en el caballo, y a lo mejor para mi gusto la faltó a lo mejor aire. Es decir, nosotros no los corremos, no tenemos ujú. corredero y pues, utilizamos poco al final y nos dedicamos mucho a la compraventa. Nosotros es que vendemos 300 y pico toros al final. Madre Entonces, mía. entonces estamos muy metidos en lo de que es la compraventa y no tienes tiempo para, sobre todo lo que es como ganadero. Tienes Ujú, menos tiempo de tratar la ganadería en sí. Y le faltó eso. La ujú. Entonces, faltó. eso lo notáis. Hubo, o sobre todo dos toros. Hubo dos, a lo mejor otros, oye, que flojo el flojo y tal, pero hubo dos toros que hubiesen funcionado mejor. Si lo hubierais O corrido, ¿no? si lo hubiésemos corrido. Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que ese problema, si no tenéis no tenéis corredero, por lo tanto no No, podéis. lo vamos a tener que empezar a tomar un poquito en serio eso. Sí, lo tenéis, lo podéis implementar. Sí, yo creo que en la finca pues habrá que hacerlo. Habrá que Ujú, hacerlo y habrá que empezar ujú. a darle una solución a esto si queremos. Y diría que sí que queremos. Ahora tenéis algo en Madrid, tenéis en la novillada, una novillada concurso, Eh, no de los vuestros, ¿verdad? con dos, vamos con dos. Ah, con dos. Bien, Con bien. uno de Santa Coloma al final Sí, sí, y, sí. y Claro. uno de Martínez. Y Martínez, bueno, ahí han visto tres toros, dos son del hierro de Hermanos Quinta, entonces debutaríamos con ese hierro, porque con el que siempre bueno, las tres últimas veces que hemos ido con el de Manolo, con el de mi padre, con Ujú. el de Quintas. Y ahora iríamos con el originario de toda la vida, el de A Lama. a la novillada, concurso. A la novillada, nosotros a la Sí, sí, novillada. sí, sí. Muy bien, muy bien. Para concluir, vosotros sí que es cierto que, bueno, hago un paréntesis aquí, ¿vale? Me voy a ir al principio. Hablábamos bueno, desde que tenéis la ganadería de Martínez, tenéis muchas, os cuentan muchas cosas. Bueno, hablando por ejemplo con Carlos Aragón Cancela de Flor de Jara, ¿qué historia sobre Vicente Martínez te ha sorprendido más de todo lo que te han contado? ¿O algo que veas que no se ha contado mucho y que sea curioso para el aficionado? No, así historias no son historias en concreto ninguna, sino que ellos lo hablan y son como enamorados de lo de Sí. Martínez y realmente ellos no lo tenían, pero te dicen, es que yo antiguamente era lo que tenía, sobre todo Manolo. Ajá, Lo que pasa que es verdad, pues sí, coincido una vez cada 2 años con él, mira, ahora al concurso de ganadería vamos con él. ajá. Pero es que hablan como, no, ¿te acuerdas de la tía no sé qué o de la... Y lo Y conoces oye, perfectamente. gente, como ellos se hablan perfectamente como si fuese una mujer mayor del pueblo de 80 90 años
y están hablando de hace un siglo. Sí. Entonces, esa es historia de Colmenar. Este Colmenar, claro. Pues José Hace- Manuel, muchas nada, gracias David. por Nada, a ti, el David. rato, por esta Muchas gracias entrevista. por contar con nosotros y haber pensado en nosotros, sobre todo en un programa como es. Gracias. Y la verdad es que muchas gracias por haber pensado en nosotros. Gracias a vosotros. Ya sabéis que aquí intentamos, bueno, intento siempre darle protagonismo a todo el mundo, A todo pero el mundo, también sí. a esas ganaderías, quiero decir, a distintos toreros, ganaderos, pero también, sobre todo, yo como aficionado, pues evidentemente me tira el saber, el conocer más de vuestra mano de toros de distintas procedencias y de quién mejor aprender que de vosotros, de los ganaderos. Sí, y la lucha que tenemos. Mira, un dato que es curioso, yo ahora lo estoy vendiendo, intento venderlo para protegerlo, sobre todo para protegerlo. Sí. La Comunidad de Madrid está apostando mucho por el toro, por los festejos, está apostando mucho, ayudó mucho a los ganaderos en pandemia, ahora a los toreros con la Copa Chenel, circuito de novilladas, con todos. La verdad es que está ayudando mucho. Y yo intento, cada vez que me junto con alguien, intentar vender, que es un único, es el encaste propio de la Comunidad de Madrid. Sobre todo por el miedo que tenemos sanitariamente los ganaderos ahora mismo a los resultados sanitarios. Es decir, yo de Ujú. momento toco madera y sale todo limpio, incluso en las tres ganaderías de Bravo y la de Manso, aunque tenemos ya una invasión de animales de caza, que es lo que puede transmitir las enfermedades, pero me gustaría intentar, al menos, no quiero recibir económicamente nada. Yo lo que quiero, me gustaría era protegerlo genéticamente, Ujú. porque al final es una cosa que no se perderá. Sí. Y al pastar todo en la misma finca, pues ese es el miedo más grande que yo tengo ahora mismo sobre esto. Ujú. ¿Y tú ves De una poder, solución, una ¿eh? posible, y ves una posible solución a ello? Hombre, decir, si sale malo, que no me la maten que no me hagan vacío sanitario. Es decir, oye, vamos a matar lo que sale malo, pero no me hagas vacío sanitario. Vamos a intentar luchar con lo que sale bueno y se luchará, y aunque tarde luego otros 20 años en levantarlo. ¿Esa pelea, Pero, esa pelea es más con Europa o...? pues sí, pero te podrán, no sé, pero si te pudieran dar Sí, sí, totalmente, claro. el Si la Ministerio de comunidad- Sanidad, esa, pues lucharlo con. Porque al final esas subvenciones sí que es verdad que vienen de Europa y la sanidad viene de Europa, pero no sé, ellos también pueden hacer si quieren algo. están, Yo evidentemente, creo. Yo creo que evidentemente. cuando quieren hacer algo lo hacen, lo consiguen. Sí, hombre, y Y aparte, a la camada brava, oye, ahí en Castés que hay más ganaderos que lo tienen, aunque luego cada ganadero tiene sus sus rasgos diferenciales respecto a otro ganadero, aunque sea el mismo encaste. Y al final, una vez que llevas ya 10 años seleccionando tú al ganado, se diferencia, el diferenciar la mano del ganadero. ujú, Pero hay encastes ahora mismo en la cabaña brava que había que intentar protegerlos genéticamente para que no se pierdan, como pasaba con lo de Coquilla y con todo. Es decir, es que se pierde. ujú, se pierde, Se sí. pierde esa genética y había que intentar Sí, es protegerla. importante. Es Sí, sí, importante sí. eso, a ver si podemos conseguirlo. Sí. Muy bien, José Manuel. Pues Pues nada, muchísima suerte para la temporada y bueno, y muchas gracias por estar aquí. nada, a ti, Gracias. David. Muchas Te mando gracias. un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente.